que ha tenido el gobierno de la provincia de Santa Fe es la relación con los empleados judiciales, con el poder judicial en general, diría yo, ¿no? Y aparentemente por distintos motivos. Si hablamos de los empleados judiciales, hace 1 o 2 días, no más, escuchaba algunas declaraciones que decían que se estaban preparando para medidas de fuerza importantes desde ese mismo momento en que yo estaba escuchando esa declaración o leyendo, hasta fin de año, porque no había casi ni siquiera diálogo con el Poder Ejecutivo provincial. Eso 24 horas después evidentemente cambió, y las medidas de fuerza no han sido por lo menos suspendidas, y vamos a tratar de averiguar bien qué es lo que está pasando y cómo viene la relación con el señor Jorge Perlo, que es secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Jorge? Marcelo Fernández, buen día. Buen día, Marcelo. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Jorge, viene mejor la mano aparentemente. ¿Me puede contar un poco el estado de situación, por favor? Bueno, sí, yo le comento un poquito cómo empezó Bueno, esto. Eh, Más o menos para abril, generalmente los gobiernos, sobre todo cuando entra un gobierno nuevo, se atrasa a lo mejor abril, mayo, a firmar los expedientes que van, que son las propuestas que hace la Corte para ingreso, promoción, ascensos. Porque la ley orgánica dice que tiene que tener la rúbrica del gobernador. La Corte los propone, el gobernador los rubrica y después toda la gente que fue calificada en su oficina, en su trabajo, más los que rindieron los concursos de ingreso, se promocionan y con la firma del gobernador se van haciendo los juramentos para que esas personas, los ingresantes, puedan jurar y ser tenidos como planta permanente y los que tienen que ascender asciendan de categoría. Previo calificación de cada superior, ¿no es cierto? entiendo, Se sí, hace una entiendo. grilla, entonces quedan todos los mejores calificados, son los que se proponen de acuerdo a las vacantes que se van dando por Sí. jubilaciones. Veíamos que el gobernador no firmaba, pasaba el tiempo, ya abril, mayo, empezamos a ir a golpear las puertas de gobernación, hablamos con la doctora Tonero, que es la secretaria legal y técnica, fuimos hablando después, llegamos al doctor Bastía, todos nos decían lo mismo, lo tiene el gobernador y lo tiene el gobernador, y no sabemos más. Llegó hasta ahí, yo ya hice mi trabajo, está en el despacho del gobernador. Bueno, seguíamos tocando puertas, hablamos con el doctor Bastía, también nos dijo lo mismo, lo tiene el gobernador. La última fue el 21 de septiembre, que nos reunimos con el doctor Cocosioni, el ministro de Justicia, y el doctor Mascheroni, el secretario de Justicia. Bueno, Sí. ambos nos dijeron que lo tenía el gobernador y que había decidido no firmar. Bueno, le dijimos, el lunes, porque era un sábado, el lunes presentamos la nota, pedido de audiencia al gobernador, y les pedimos que nos gestionen esa audiencia para hablar con el gobernador a ver cuál es el motivo, porque Jorge, le iba a debe preguntar haber un eso. motivo. ¿Cuál era la explicación de por qué no se firmaba? Bueno, era porque el gobernador lo había decidido. Era hasta, lo único que teníamos nosotros era eso, que el gobernador había decidido no firmar. ¿Cuánta gente estaba involucrada en entre los que Bueno, entraban, los que ascendían y claro, lo se que han tenemos? ido sumando, porque a medida que se producían las promociones, se seguían mandando expedientes a gobernación. Más o menos a fines de octubre eran 572 personas en toda la provincia Ok. y se habían sumado unos 158 expedientes, de los cuales había uno que había quedado del año anterior, que había vuelto a la corte por algún motivo. Hay veces que pasa
que un expediente puede volver porque está mal escrito un número, Ok, porque un apellido, son cuestiones de la vida diaria. sí. Entonces, bueno, se sumaron 158 expedientes. Llegó un momento que no nos contestaban el pedido de audiencia y tuvimos, bueno, hicimos la asamblea, comunicamos a la gente y Jorge, además se había sumado, sí, eh, usted hace tiempo que está en esto, sin que le hayan dicho nada, pero sinceramente, ¿por qué cree que el gobernador no lo firmaba? bueno, nosotros en ese Su momento hipótesis, imaginábamos. ¿cuál es su hipótesis? Nosotros en ese momento imaginábamos que por esta cuestión de la puja con la Corte, el gobernador no lo quería firmar. Claro. Pero no era una cuestión nuestra porque eso se arregla políticamente. Un día se juntan y lo arreglan políticamente la Corte con el gobierno. Pero lo nuestro, tenemos que seguir nuestra vida laboral. La gente que pierde ese dinero de ganar de categoría, el ascenso, no lo cobra después retroactivo. Hay gente que estaba en promoción para ascender desde febrero, hay gente que está desde el año pasado, y va a pasar un año y un gobernador dice que se siente un emperador, dice, yo no se lo firmo, y la gente, después que laburó bien, que fue calificada para poder ascender, le dicen, no, no va a ascender usted. ¿Cuántos son los empleados en total del Poder Judicial, Jorge? Y cerca de unos 3.000. 3.000. Y se sumaron unos 572. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros veníamos con medidas de fuerza. Ellos en un momento, el gobierno había prometido que iba a pagar una deuda salarial que tenía y iba a firmar los expedientes. La deuda la pagó, faltaba la otra mitad de la promesa. Y no se cumplía porque no veíamos ni siquiera nosotros volvimos a cursar una segunda nota de pedido de audiencia al gobernador. Si lo que nosotros queríamos era volver a trabajar y que la gente cobre lo que tiene que cobrar y pueda ascender y volver al trabajo, porque nosotros estuvimos 30 años sin medidas de fuerza. Sí. Quiero decir, nosotros siempre apostamos al diálogo, apostamos nos parece que la medida de fuerza perjudica mucho a la gente que va a hacer sus trámites a tribunales, pero llegó un momento que teníamos que, ¿Y qué pasó para ayer? defender. ¿Qué pasó ayer o antes de Bueno, ayer? ¿qué pasó? Nosotros ayer ya teníamos programado hoy tener una asamblea y plantear una medida de fuerza para mañana. Bueno, ayer a mediodía nos llama el presidente de la Corte y nos dice que se había reunido con el doctor Bastía y con el doctor Mascheroni y le dieron la palabra de que iban a firmar estos expedientes en lo que queda de noviembre. Bueno, queríamos un poco, no esa palabra en el aire, pero queríamos algo, y dijo, no, no, digan que hablaron conmigo y que me lo dijeron a mí. Entonces, bueno, sacamos un comunicado de prensa donde informamos a todos los judiciales que se comprometieron ante el presidente de la Corte a firmar esto durante lo que falta de noviembre. Ok. Entonces nos pareció atinado suspender momentáneamente, porque antes lo que querían comunicar, lo comunicaban por los medios, no nos llamaban a nosotros. Pero esta vez hablaron con el presidente de la Corte. Quiero decir, ya uno lo toma de otra manera. Sí, Y bueno, aprovecho la oportunidad y que lo tengo en línea y su experiencia. He visto videos donde personal del Poder Judicial lo aplaude a rabiar a Gutiérrez entrando a tribunal, es una cosa en pleno conflicto con el Poder Ejecutivo y todo. ¿Usted, Jorge, cree que está funcionando bien la justicia? Lo saco ya del tema porque afortunadamente parece que se está encaminando y bienvenido y ojalá así sea, ¿no? Pero hablando ya de los otros temas que están dentro del ámbito del Poder Judicial y que son bastante tensos también, ¿cómo está viendo la justicia en general?
Bueno, eso que ocurrió en Santa Fe, que usted me dice, cuando entró una mañana que había una asamblea, justo entra el doctor Gutiérrez y bueno, la gente lo aplaudió. Hay un cariño especial con el doctor Gutiérrez de todos los judiciales. Me han preguntado esto y yo digo, si hubiera sido acá en Rosario, hubiera sido en Venado Tuerto o en Reconquista, hubiera pasado lo mismo. Y le digo por qué. Una vez había un gobierno que le ofreció al doctor Gutiérrez, siendo presidente de la Corte, un aumento diferenciado. Un aumento para magistrados y funcionarios de un porcentaje y mucho menos para los empleados. Y el doctor Gutiérrez le dijo que si no había para uno, no había para nadie. O le daba el mismo aumento, porque en ese momento estábamos con la lucha por nuestra ley salarial y bueno, que después se consiguió que fue en el 94, se recuperó. Entonces eh, eso queda guardado en el corazón de la gente. En nosotros, el doctor Gutiérrez, jamás sacaron, y toda la corte, hablo de esta corte, hemos tenido grandes peleas con cortes anteriores, pero con esta corte, y hablo del doctor Gutiérrez, del doctor Faristoco, del doctor Herbeta, del doctor Spuller, del doctor Netri, de la doctora Gastaldi, nunca tuvieron algo en contra de los trabajadores. Sí, Entonces, mi hay, pregunta, Jorge, apelaba más a su conocimiento y a su experiencia. Yo le doy un ejemplo bien pavo, pero para que se entienda. Heinze fue técnico de Newell's, para mí es un ídolo, un jugador, un crack bárbaro, y lo quiero y le tengo cariño, pero reconozco que hizo una tarea que le salió muy mal. O sea, reconozco una cosa y reconozco otra. Yo entiendo que usted le tenga gratitud a Gutiérrez por lo que hizo, ese gesto y todo. Ahora, deme su opinión más técnica de cómo cree que ha estado manejando la Corte en estos últimos tiempos especialmente y la justicia en general. Si usted está conforme y está de acuerdo. y bueno, nosotros trabajamos desde el sindicato también permanentemente para mejorar la justicia. Yo creo que se ha hecho todo lo que se ha hecho siempre en beneficio de la población. Nosotros, a ver, hubo una pandemia donde veníamos eh, mejorando todo el sistema informático y hubo que ponerse eh, a hacer todo, diríamos, a potenciar todo a 10 veces más rápido. Y nos pusimos todo hasta la corte, nosotros, y ahora estamos donde lo que iba a ser en unos 10 años se hizo en 3 o 4 y ahora los escritos ingresan por internet, todo se mejoró. Uno estando adentro le pone mucho. Nosotros, el trabajador judicial tiene puesta la camiseta del Poder Judicial. El trabajador judicial. Nuestra ley orgánica dice que nosotros tenemos que estar a disposición del Poder Judicial las 24 horas. Y el trabajador judicial a veces se lleva laburo a casa y a veces, porque hay que derribar ese mito que no es verdad, que a la una se va y vive tomando café. El trabajador judicial, algunos vuelven a la tarde, otros se quedan corridos. Nadie hace el horario que se estipula para atención al público. Ujú. Entonces, uno en la vorágine de todos los días le mete lo mejor para, sobre todo para la población. Viene la gente, a ver, digo a veces a nosotros nos ha costado porque en su momento, bueno, hemos tenido problemas con el acondicionamiento del edificio, hemos discutido con la Corte, hemos llegado a mejorar. La gente cuando viene, yo me acuerdo que nosotros hace unos años hicimos una manifestación porque no se podía estar adentro de ese edificio y ahora la gente viene y es recibida con aire acondicionado. Quiero Ujú. decir, no es lo mejor,
pero siempre se está mejorando y Jorge, todos los días se está poniendo algo. deduzco que entonces usted no está de acuerdo con la posición del gobernador de que hay que renovarla la Corte porque hace falta refrescarla un poco para hacer cambios importantes en la atención de justicia. Deduzco que usted está en contra de esa posición. Yo creo que siempre hay que renovar, pero hay maneras de renovar. Se puede renovar, y como usted me dio el ejemplo del fútbol y a los futboleros nos gusta hablar de... Usted quiere renovar un plantel, lo puede renovar, pero no puede venir el primer día y querer echar a todos, porque hay que hablar, hay que dialogar, hay manera y manera. Sí, pero usted sabe que si Este, las cosas no se hacen de entrada, después quedan en un pantano, después viene un año electoral, después siempre pasan cosas en el camino que hacen que los cambios, si no se hacen de entrada, difícil que se hagan después. Son teorías, ¿no? pero Son teorías, pero... no, está bien, pero ya había gente que estaba por irse. Se puede hablar bien, se puede dialogar, me parece a mí, a tratarnos a nosotros de privilegiados. Ya empezaron a poner a la gente en contra. Y eso hizo que el ánimo del trabajador judicial, ya cuando la ley previsional, tratándonos de privilegiados, y somos los que aportamos toda la vida, no hacíamos más que aportar. Y resulta que somos unos privilegiados. Entonces, todo esto fue generando un enojo que si usted hubiera estado en las asambleas, el enojo de la gente que fue juntando eso, se fue sumando ese enojo. Y, Pero ¿usted cree que y no había que cuando- hacer una reforma? La caja estaba reventada. Algo había que bueno, pero hacer. no por culpa de, no culpa de los trabajadores. Porque ¿quién administró esa caja? La administraron todos los gobiernos y nosotros Sí, aportábamos. sí. Cuando aportábamos menos, nos dijeron hay que aportar el 14,5. Bueno, aportamos el 14,5. Ahora resulta que está mal. Pero los gobiernos llenan Sí. de trabajadores que no son efectivos y no aportan a la caja, son todos contratados. ¿Y eso quiénes aportan? A mí me parece que todo hay que mejorar. Pero sentémonos y no nos tratemos mal de entrada. Ok, ok. Estamos de acuerdo. Bueno, Jorge, le agradezco las explicaciones que nos dio y espero que esto se acomode y se solucione. Sí, nosotros siempre, nosotros nos gusta laburar tranquilo y que la gente pueda ascender y pueda cobrar lo que se merece. Bueno, esperemos que así Muchas sea. gracias. No, gracias a usted. Adiós, hasta luego. Muchas Bueno, hemos conversado con Jorge Perlo, es el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, con la promesa que ministros del gobierno de Santa Fe le han hecho al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, de que en el transcurso de noviembre se acomodaban un poco estas 572 vacantes o promociones o gente que necesita regularizar su situación. Se levantan entonces por ahora y hasta que eso suceda las medidas de fuerza que estaban planeadas en el Poder Judicial. Pero todo se toca con todo, ¿no? El tema de la Corte tiene que ver y el tema de la reforma previsional también tiene que ver con todo esto. Bueno, y ya les dije hace un ratito lo que va a pasar con la Corte, ¿no? En las próximas 2 semanas, después de esta, seguramente va a haber novedades con nombres que van a empezar a aparecer para cubrir la nueva vacante que se generó con la reforma judicial y para el reemplazo de 2 posiciones que se van a dejar por renuncia de los integrantes, la doctora Gastali y el doctor Netri. Por lo tanto va a haber como mínimo 3 nuevos integrantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, como mínimo. Y eso va a suceder después de esta semana, en las próximas 2. Digo yo, 2, por ahí algún día más se escapa, va a haber novedades. Bueno, 9:30